Vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a este evento. Estamos muy contentos de hacerlo con dos figuras que son líderes en el país en política de medio ambiente. Marina Robles, la secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México. Muchas gracias, Marina. Sergio Gran Montero, el secretario de Medio Ambiente de Jalisco. Y Adriana Lobo, directora ejecutiva del World Resources Institute. Muchas gracias. Y este evento lo coorganiza el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, junto con el Museo de Ciencias Ambientales y el Centro Universitario de la Costa Sur, que es donde yo estoy adscrito. Y el rector, Carlos Vegas Zárate, no nos pudo acompañar, pero el secretario académico, que es quien de veras trabaja y hace que salga adelante este centro, Ramón Rodríguez, nos acompaña y nos va a dar unas palabras. Sí, muchas gracias. Tengan muy buenas tardes todas y todos ustedes. Distinguidos participantes, señoras y señores, muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos. En nombre del rector Carlos Vegas Zárate, rector del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, les da la más cordial bienvenida, les envía un caluroso saludo y respetuoso a la vez. Agradezco la hospitalidad de todo el personal de la Biblioteca Pública José Arrola, particularmente de su director, licenciado Trinidad Padilla López. Muchas gracias a todas y a todos. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Saludo respetuosamente a la doctora Marina Robles García, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenida y muchísimas gracias, estimada doctora. Agradezco la presencia de unos de los más destacados egresados con mucho orgullo de nuestro Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y con seguridad un aliado en nuestra lucha ambiental, el doctor Sergio Gran Montero, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. Gracias también a la ingeniera Adriana Lobo, directora ejecutiva del World Research Institute México. Bienvenida. Muchas gracias a todas y a todos los estudiantes, funcionarios, académicos y a los miembros de la sociedad civil que nos acompañan a este interesante foro, los gobiernos subnacionales ante el cambio climático. Gracias a la Feria Internacional del Libro por reunirnos aquí. Diciembre siempre representa una valiosa oportunidad para revitalizar el alma y unir los corazones de cientos de personas que, a través de los libros y la lectura, vuelan y encuentran un grato y profundo momento de bienestar. Son felices y hacen que nuestra ciudad palpite. Estoy muy complacido de estar en este foro. Personalmente creo que este espacio de diálogo y discusión es especialmente importante, ya que se produce una coyuntura donde los universitarios priorizamos el derecho a un medio ambiente seguro y próspero para todos. Quiero aprovechar el momento para felicitar a los organizadores, al Centro Universitario Costa Sur, al Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y por supuesto al doctor Eduardo Santana, coordinador general del Museo de Ciencias Ambientales, espacio de resiliencia que muy pronto, con el apoyo de todos y todas, permitirá que México encuentre en Jalisco un detonador, un corazón capaz de marcar el pulso en materia de igualdad, competitividad y sustentabilidad ambiental. Este museo impulsará la lucha de los gobiernos subnacionales para mitigar el cambio climático. Desde aquí vamos a contribuir con los gobiernos, las empresas, las instituciones educativas y las organizaciones internacionales. Quiero mencionarles que en el año 2019, hace exactamente 2 años previo a la pandemia, que tanto nos ha quitado y tanto nos ha condicionado, la escritora Claudia Cabrera Espinosa, con el libro titulado Posibilidades de los Mundos, una serie de cuentos que entrelazan los problemas generados por el cambio climático con los conflictos y malestares de los protagonistas de la historia, quien ganó el premio de literatura Ciudad y Naturaleza, Emilio Pacheco. Señoras y señores, el cambio climático sí está acabando con la armonía del planeta, pero como lo sugiere Claudia Cabrera Espinosa en los cuentos de Posibilidades de los Mundos, todavía es posible mejorar nuestra relación con el entorno para hacerlo más habitable. Y aquí basta recordar que las contribuciones de los gobiernos nacionales son esenciales para revertir las afectaciones. No olvidemos que, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, entre el 50 y el 80% de las acciones de adaptación y mitigación necesarias para hacer frente al cambio climático
serán o tienen que ser aplicadas por gobiernos como el de Jalisco o el de la Ciudad de México. Por ello, celebro la realización de este foro. Estoy convencido que sus discusiones y respuestas fortalecerán nuestra conciencia ambiental y nos impulsarán a actuar ya. El reto que tenemos todos y todas, sociedad, universitarios, gobiernos y empresas, consiste en actuar ya sin regatear, trabajar desde cada uno de nuestros espacios y sumar esfuerzos para ponerle un alto a los estragos propiciados por el cambio climático. Al igual que los libros y la lectura, un medio ambiente sano nos hará libre, nos permitirá generar un bienestar multidimensional. Tomemos en nuestras manos el futuro. Espero sinceramente que este foro sea fructífero para todos los aquí presentes. Enhorabuena, muchísimas gracias por favor su atención y como siempre sean todos bienvenidos y un orgullo estar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien. Quiero mencionar brevemente, muy brevemente, algunos elementos de las y los ponentes que nos acompañan. Y algo en común que tienen los tres, voy a hacerlo de esa manera, si me permite, es que aunque dos de ellos están en las más altas esferas de gobierno, vienen de trabajo social, de trabajo de asociaciones civiles, de crear organizaciones de la sociedad para el medio ambiente y el desarrollo. Entonces, no son ajenos en lo absoluto a la lucha ciudadana por un ambiente sano y por la justicia ambiental. Y eso es un plus de tener funcionarios públicos que tengan esa característica. En el caso de Marina, ha coordinado proyectos locales, regionales e internacionales de la Comisión Ambiental Metropolitana, la Comisión Europea, la Semarnat, la CONAFOR, la CONAM, el Fondo Mundial para la Naturaleza, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión para la CONABIO, para el conocimiento y uso de la biodiversidad, y el Nature Conservancy, entre otras. En el caso de Sergio Graf, ha sido cofundador o miembro en una etapa muy temprana del Consejo Civil Mexicano de Silvicultura, CEIBA, el Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, Mario, la Fundación Manantlán, el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza, Fondo del Noreste y activo en el TNC. Y en el caso de Adriana, pues bajo su liderazgo, el World Research Institute de México ha jugado un papel importante en el desarrollo de nuevas normas, políticas públicas, así como proyectos icónicos en beneficio del medio ambiente. O sea, fortalecer las capacidades del gobierno, no confrontarse con el gobierno, aunque cuando hay que hacerlo, eso es lo que debe hacer la sociedad. Entonces, obviamente, lo primero y más importante, bueno, no más importante, pero lo primero es que pues viene de estar analizando la COP26. Sergio estuvo allá, Marina, no sé si tú estuviste. Entonces, el poder actualizarnos sobre a escala subnacional, es decir, a escala de provincias, estados, ayuntamientos, municipios, ciudades, qué es lo que se está discutiendo, qué nuevos mecanismos son los que hay y cómo se da una perspectiva de integración territorial bajo diferentes áreas. Eso es importante. Entonces, me gustaría saber si podrían hablarnos de, cómo se ha avanzado en la coordinación de gobiernos subnacionales y cuáles han sido su posicionamiento. Para Sergio y Marina voy a mencionarlo todo para dejarlos ustedes hablar. ¿Qué proyectos icónicos se han venido desarrollando? Y Adriana, ¿cuál es el rol de los aliados internacionales en un momento para proyectos como este? Y qué papel juegan la participación ciudadana en materia de gobernanza territorial. No puedo dejar de mencionar de que desde el punto de vista de muchos académicos, el gobierno federal actualmente está impulsando una pésima política ambiental que consideramos que es muy deficiente y creemos que eso es un hándicap para proyectos que en muchas maneras son innovadores y están comprometidos, como los que se han venido haciendo en la Ciudad de México y en el estado de Jalisco,
Y es parte de la razón de este foro, de cuando a nivel federal no salen adelante proyectos, ¿cómo pueden los gobiernos locales desarrollarlos? Entonces, con esto, pues la primera ronda, Marina, muchas gracias. Bueno, ya me lancé al ruedo antes de tiempo. Augusto Chacón, el director de Jalisco ¿Cómo Vamos?, iba a ser el moderador, no yo, por eso cometo muchos errores. Entonces, pero él nos mandó un video de su intervención y quisiéramos, por favor, si lo podemos poner con el video con el audio para pasar a empezar de esa manera. Buenas tardes. Gracias al Museo de Ciencias Ambientales, a la Biblioteca del Estado, por supuesto a la Universidad de Guadalajara entera y al gobierno de Jalisco por invitarme a ser parte de esto. ¿Cuál de las acciones que debemos tomar como habitantes del planeta Tierra no es estratégica para paliar y adaptarnos al cambio climático? Es decir, alguien quien sea que se empeñe en una de las tareas recomendadas de variar los hábitos de consumo, transporte y disposición de sus derechos, hasta ser crítico con lo que las empresas y los gobiernos hacen a favor o en contra de lo que necesitamos para mantener vivible nuestro hábitat, ¿no resulta estratégico? Impuestos a las evaluaciones que solo atañen a lo multitudinario, a lo que se mide en millones de toneladas de metros cuadrados y cúbicos, desestimamos eso pequeño que no únicamente suma a los indicadores químicos y físicos, sino que aporta a lo más urgente, quizá lo más estratégico. Y perdón si más estratégico suena como una anomalía gramatical, como una traición a mi argumento, la muda de actitudes. Sin esta variación de comportamientos profundas y nace de lo individual y de lo local, para convertirse en social, en global, mucho de lo demás se quedará en intención con efectos robos. El proceso habitual que hemos seguido es el gobierno o los gobiernos se proponen actuar, dictan comportamientos ideales y el resto aguardamos que el milagro se produzca. Tanto si de cambio climático se trata o de desigualdad como si hablamos de justicia. En Glasgow, Escocia, hace unas semanas, las prioridades para los gobiernos locales y regionales, evitemos considerarnos subnacionales, por favor, fueron puestas en el centro. Parece que el drama medioambiental trajo aparejado que los líderes mundiales descubrieran que la vida sucede no en los atriles en los que plantan sus discursos, sino en territorios concretos. Por ejemplo, Glasgow, digamos Zapopan, México. Usaré una de esas prioridades, elevar la ambición climática de los gobiernos locales y regionales. De este modo, parece, a mayor ambición climática de estos órdenes territoriales y de gobierno, mayor y mejor efecto, en dos vías: una menor acumulación de nocividades para el medio ambiente y una toma de control de parte de la gente respecto a asuntos que le resultan cercanos, propios. Jalisco ¿Cómo Vamos?, asociado con la Instancia para el Medio Ambiente y el Territorio del Gobierno del Estado, CEMADET, aprovechará para el segundo impulso de uno de sus programas esta benéfica emergencia de lo local, de lo regional, como componentes nodales para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Lo llamamos Cambio Climático ¿Cómo Vamos? Mirar cómo los gobiernos locales, a partir de sus planes, presupuestos y su hacer objetivo, elevan su ambición climática, no para ceñudamente amonestarlos o superficialmente encomiarlos, sino para contribuir, por medio del balance que hagamos de sus propuestas y de su intervención, a que sus sociedades asimismo se hagan cargo de lo que llevan a cabo y de lo que se omite. De este modo, creemos, podemos dar otra vuelta de tuerca al pasar del tradicional a ver si hacen algo, a pongo para la obra lo que tengo a mi alcance, lo que está para la exigencia de que tienes la responsabilidad legal para que la honren y entre todas y todos rindamos cuentas. Muchas gracias. Muy
Muy bien, pues con esa intervención que también nos ayuda a poner en contexto, le cedo la palabra a la secretaria Marina López. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, Sergio, Adriana, un gusto. Secretario Carlos Beas. Gracias por la recepción. Fíjense, yo quisiera empezar mi comentario a lo que Eduardo y también Augusto nos acaba de mencionar, a lo que Sergio, Adriana y yo comentamos hace creo que 3 años, recién iniciados en nuestro encargo, Sergio y yo, en donde una de las cosas que comentábamos era finalmente la vida que tengamos y lo que desarrollemos a lo largo de esa vida no tendríamos que pensar que depende de otros. Y esto, llevado a la lógica de nuestras responsabilidades, implica que desde nuestro quehacer en los estados teníamos que tomar liderazgo y teníamos que tomar decisiones de crecer nuestra aspiración y nuestro compromiso como estados a participar a que este país y este planeta se abra puertas al futuro. Y creo que lo que Augusto comenta tiene mucho sentido con esto, Sergio, que hablábamos nosotros tres hace 3 años, en donde justo planteamos cómo sumábamos las voluntades de los distintos estados y cómo liderábamos, empujábamos y nos aliábamos entre cada uno de los responsables de las entidades, de las ciudades y de estados y demás, a construir un camino más sólido con compromisos muy fuertes. Y Augusto hace un llamado todavía más profundo y más amplio que tiene que ver no solamente con la responsabilidad y con el compromiso que tenemos una vez que nos convertimos en autoridad y que lideramos proyectos en los gobiernos en sus distintos niveles, sino lo coloca también en términos de esta responsabilidad que tenemos como personas con la vida. Y creo yo que en eso estamos metidos, ¿no? Y en eso tanto el trabajo que hacemos Sergio en Jalisco, yo en la Ciudad de México y Adriana ayudándonos además a colaborar, a aportar al resto de los estados del país para que en conjunto podamos ambicionar un mejor destino, creo que está enfilado un poco a estos mecanismos, a estos instrumentos que estamos construyendo juntos. Déjenme comentarles algunos de los caminos en los que hemos estado de manera particular en la Ciudad de México, en donde tenemos una serie de instrumentos que hemos logrado diseñar, planear, actualizar, asociados a una ley de cambio climático que recién actualizamos, muy bien hecha, muy sólida, muy consensada además con los distintos grupos y actores diversos de la ciudad, una comisión intersecretarial de cambio climático que ayuda a que el conjunto del gobierno se conduzca de manera más armónica, y una serie de instrumentos de corto, mediano y largo plazo que hemos diseñado, un programa al 2024 ambiental y de cambio climático, un plan al 2030 y una estrategia al 2050, pero digamos, más allá de la planeación que por supuesto hay que hacer y que es importantísima porque finalmente conduce camino y conduce, orienta, sin que esté escrito en piedra, pero conduce hacia dónde podemos llevar. Más allá de eso, creo que una de las cosas que son atractivas de lo que hemos logrado hacer en la Ciudad de México es que incluso antes de que tuviésemos terminados los instrumentos que los fuimos haciendo a lo largo de los 3 años en los que tenemos en la administración de la ciudad,
hemos ido haciendo cosas y hemos ido haciendo cosas en 7 grandes líneas de trabajo y que a mí me parece que complementan bien esta perspectiva de cómo entrar a contribuir con el conjunto de los países, de las ciudades a disminuir las emisiones, pero también cómo prepararnos a los embates del cambio climático que ya está aquí y que creo que es una de las discusiones que durante mucho tiempo no necesariamente estaba suficientemente sólida en la agenda del cambio climático, que son las acciones de adaptación, que además juegan un rol también para la mitigación. Y en el caso particular de ciudades como la Ciudad de México, que es una ciudad-estado en donde se reúnen no solamente los ejercicios de la regulación, sino de la operación cotidiana, que es algo que hace muy, muy complejo el trabajo en la Ciudad de México, pues nos ha permitido combinar estas acciones diseñadas para mitigar, pero que también están muy orientadas a la adaptación. Entonces, eso para abrir, Sergio, y luego seguimos. Muchas gracias. Bueno, de verdad, muchísimas gracias a la Universidad de Guadalajara. El trabajo coordinado por la Secretaría sería muy difícil hacer sin el trabajo y soporte de la ciencia y el trabajo de nuestras universidades en el Estado. Yo quisiera, para tomar el tema de cómo esta dicotomía entre federación y estados, yo creo que hay una cosa que tenemos que asegurar, independientemente de que exista o no un planteamiento que pueda ser compatible entre las aspiraciones de un nivel de gobierno u otro. Los estados hemos estado históricamente mal acostumbrados a siempre depender de que todo lo tiene que hacer la federación y no hemos asumido tampoco históricamente nuestras responsabilidades. Y si algo los ciudadanos están cansados de oír es que no, eso le toca a la federación, ¿no? Eso le toca, o sea, lo que quieren son soluciones y los estados tenemos que tomar decisiones y comprometer acciones para resolver los problemas que están enfrentando. Y obviamente, si hay una armonización entre los órdenes de gobierno, es mucho más sencillo lograr los resultados. Para lograr las acciones que nos tenemos que plantear, como señala Marina, es muy importante contar con un marco regulatorio y un marco institucional sólido que permita transitar las administraciones, ya que los instrumentos de planeación, que son la estrategia de cambio climático, o que son visiones a largo plazo, o las rutas de descarbonización para el compromiso de una economía baja en carbono, pues toman tiempos mucho más largos que una administración ya sea municipal, estatal o federal. Lo que hemos tratado de ir consolidando es crear esas bases institucionales, por ejemplo, en el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Jalisco. El tema de cambio climático es transversal a todas las dependencias del gobierno del Estado, lo cual da un mandato a la acción climática por parte de todas las dependencias, ya que no es una agenda exclusivamente del sector ambiental, es una agenda de toda la agenda de gobierno, además de todos los sectores y actores. El otro elemento clave ha sido desarrollar la Estrategia Estatal de Cambio Climático con una visión al 2050, la actualización de nuestro programa estatal de acción ante el cambio climático para el periodo de gobierno, y ahí derivar un esquema de planeación con otros niveles de gobierno. Por ejemplo, en el caso de la zona metropolitana, la elaboración del Plan de Acción Climática Metropolitana, que por cierto ganó un premio, un reconocimiento de Naciones Unidas ahora en la COP. Y así también los programas regionales municipales de cambio climático. Actualmente en Jalisco tenemos 9 vinculados a las juntas intermunicipales, y unos nuevos instrumentos que nos permitan actuar como el presupuesto de carbono y las rutas de descarbonización. Y por otro lado, necesitamos tener mecanismos de coordinación y colaboración
si queremos lograr resultados, así como hay un mecanismo de gobernanza global de los países donde se asocian y colaboran para tomar resultados, en cada país, en esa misma, en escalas territoriales similares como los gobiernos estatales, hemos establecido mecanismos de cooperación y se construyó con el apoyo de WRI, la Iniciativa Climática de México, la Comunidad Climática Mexicana, que es una plataforma de apoyo al desarrollo de capacidades institucionales de los gobiernos estatales para poder llevarnos a todos a un nivel de capacidad institucional o apoyar a todos los estados para ir teniendo rutas de actuación efectivas en materia climática. Y el otro nivel que tenemos responsabilidad los estados, en el caso diferente a la Ciudad de México, como dijo María, es un poco estado-ciudad, es una ciudad con unos municipios con problemas muy grandes. Está, en el caso de estados como Jalisco, la necesidad de buscar mecanismos colaborativos entre los municipios por regiones, que le hemos denominado las juntas intermunicipales de gestión ambiente, donde se desarrolla una capacidad institucional para poder tener una agenda de adaptación y mitigación ante el cambio climático. Y la otra es cómo trabajamos con la sociedad y el sector privado, y hemos desarrollado la Alianza Empresarial por el Clima, con un compromiso de llegar a una economía baja en carbono en el Estado, con todo el sector empresarial, todas las cámaras de comercio, y tenemos actualmente ya 21 empresas que se han adherido para impulsar rutas de descarbonización en la producción de estas empresas. Y por último, quisiera señalar que el aspecto de instrumentos económicos basados en este marco de planeación nos ha permitido establecer agendas como las cadenas productivas libres de deforestación en el marco de la estrategia de integración de la biodiversidad a los sectores productivos, donde ya hemos anunciado muchas veces el tema de producción de tequila libre de deforestación, ganadería libre de deforestación, y otros instrumentos como el impuesto al carbono, el diseño de un financiamiento verde con la Secretaría de Economía que permita financiar a bajo costo a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, para generar estrategias hacia la economía circular, la electromovilidad y la eficiencia energética, así como una estrategia de proveeduría verde para la obra pública en el Estado. Gracias. Pues buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto, Eduardo, Marina, Carlos, Sergio. Realmente un placer estar en esta tarde de acá para hablar de un tema que nos concierne tanto a tantos y que nos ha juntado en colaboración, como dice Marina, desde que empezaron los gobiernos de Jalisco y de la Ciudad de México y varios otros estados, que ha sido muy interesante. Creo que vale la pena retomar un poco, como venimos de la COP, dónde estamos en la agenda global para ir aterrizando hasta el subnacional de México. La ciencia apenas salió un poquito antes de la COP, el último informe del panel intergubernamental de cambio climático, y lo que nos muestra es que la verdad tenemos un periodo muy pequeño y una oportunidad muy limitada de lograr que las emisiones no nos hagan aumentar la temperatura más de 1.5 grados, que es la meta que quisiéramos alcanzar. Y lo que nos pone es que solo tenemos 8 años, o sea, es impresionante, pero el marco temporal para la reducción de emisiones es realmente limitado, ¿no? Y cada gradito que alcancemos a bajar o cada gradito que no logramos contener tienen impactos muy severos sobre el clima del planeta y por lo tanto de las personas que vivimos en ellos y en particular de las poblaciones más vulnerables. O sea, es urgente, es delicado, pero si no mucha gente va a sufrir y principalmente los que ya sufren por problemas entre ingresos y mala calidad de vida, ¿no? Entonces sí hay una responsabilidad muy grande de todos nosotros en tomar una acción y no postergarlo. O sea, ya no hay opción de postergar la acción climática. Siento que es una acción tan compleja exactamente porque tiene que penetrar, es un cambio del sistema económico que hemos percibido en el último siglo,
no estamos hablando de ninguna actividad menor, luego lo separamos los sectores y lo hacemos y buscamos racionalizar, pero en verdad lo que estamos intentando es un cambio de sistema económico en que la humanidad pase a otra etapa de evolución en términos de cómo relacionarse con el planeta, con su economía y ojalá con su sociedad, porque es difícil imaginar una sociedad que no se vuelva más equitativa y que sea buena para la vida de todos nosotros. Nosotros hoy, con todo lo que comprometieron los países, lo que tenemos en el marco, inclusive ahora que varios países, 91 países comprometieron NDCs más ambiciosas, pero inclusive con ese, si uno mira la ciencia climática, si lográramos cumplir todo lo que está escrito en los acuerdos, la trayectoria es de 2.4 grados. Y por eso quedamos que el año que entra nos volvemos a reunir todos y en lugar de 5 años ya vamos a estar revisando los compromisos de los países a cada año, porque no estamos llegando al nivel de compromiso y mucho menos al nivel de implantación que necesitamos para poder alcanzar los objetivos que nos estamos proponiendo. ¿Qué tipo de cosas ya estamos viendo? ¿No? Porque siempre vemos al lado nuestro, pero inclusive un país como Alemania y Bélgica, el año pasado vimos unas inundaciones extraordinarias. Ya está sobrepasando, no es un tema que afecta a los pobres y no a los ricos. El año pasado 200 personas perdieron la vida, pero más de 1000 quedaron desaparecidas en Europa. O sea, no es algo menor. Toda la parte de los incendios en la costa oeste que vemos en California, que vimos ya creo que casi siempre en Jalisco, desafortunadamente, Bosque de Primavera ha tenido muchos embates, o sea, es cada vez crecientemente más difícil. Y vamos a decir, ese es un poco el panorama global. Dentro de ese panorama global tan crítico, nadie puede dejar de sumar. O sea, necesitamos crear algo que no habíamos hecho, que es un plan en que toda la humanidad tiene que saber para dónde va, tomar sus acciones, planear, ejecutar, evaluar y ir de nuevo en este ciclo: planeación, ejecución, evaluación, ¿no? Y necesitamos los gobiernos estatales, porque de hecho son, y los locales, porque territorialmente es donde se implantan en verdad un gran número de cambios y una gran parte de la aplicación de la política pública. Para dar un ejemplo, movilidad. No podemos hablar de movilidad, muchísimas cosas. Finalmente lo que resuelve movilidad es cambiar el bus viejo por un bus nuevo, movido ya con electricidad, cambiar el combustible y reformar el sistema de transporte. Eso se da en el territorio, ¿no? Eso se da en las ciudades. El esquema de residuos, que es el otro gran tema de las ciudades, residuos, pues hay una parte federal, pero la verdad una gran parte de lo que tenemos que hacer está a nivel estatal. El mismo cuidado de los bosques locales y de toda la parte de la conservación está muy pegada y ligada al territorio. Entonces, ¿dónde vamos con eso? Uno, en la necesidad de reforzar y trabajar en conjunto el tema de los estados dentro de la comunidad climática, con muchísimo, la verdad, con muchísimo liderazgo con el equipo técnico, con Sofía y con varios otros colegas, también Leti y un grupo grande de gente dedicada. Lo que vemos es el marco legal general. Nos faltan solo 6 estados. De hecho, Sofía me pasó el último resultado. En diagnóstico climático nos faltan 6 inventarios. Cuando bajamos un nivel más a la implantación, ya nos faltan de programas estatales 10. Si empezamos a hablar de herramientas más ya ligadas a la implantación, como presupuestos de carbono o rutas estatales, ya nos faltan 28. O sea, como que ya logramos pasar la barrera de las leyes y de tener lo más general en una gran parte de estados. Ahora tenemos que hacer rutas y bajar más al nivel de implantación, a sistemas de monitoreo y reporte, aceleradores de descarbonización. Y cuando hablamos con los estados, un tema que siempre sale es la necesidad de reforzar la parte de financiamiento, ¿no? Ahí también la Ciudad de México es un poquito diferente por ser ciudad-estado, pero una gran dificultad que ven los gobiernos subnacionales en lograr que les fluya el financiamiento de una manera adecuada para transformaciones
del tamaño y la potencia que se necesitan en los siguientes años. Y creo que la última acotación es que como el mundo viene en esa transformación y los sistemas económicos vienen en esa transformación, muy rápidamente estamos pasando de un estado de ser deseable tener acción climática a un momento en que va a empezar a ser un tema de competitividad económica, porque a la medida que los países más avanzados van tomando acción, ya se empieza a hablar de manera cada vez más seguida, y hoy me acaban de mandar noticias sobre el tema de los vehículos y cómo va la electrificación, que si los empleos de la nueva industria de vehículos eléctricos van a estar en Estados Unidos y van a estar acá, cómo son los incentivos, los aranceles, o sea, ser una industria limpia va a empezar a ser cada vez más para cada estado y para México una cuestión mucho más amplia de competitividad. Muchas gracias. Pero lo tenemos que hacer mucho en la idea, Adriana, de tu paisano Jaime Lerner, que decía, pues tenemos que hacer acupuntura urbana, ¿no? Pero el asunto es, y por eso él le puso acupuntura urbana a la lógica de su planteamiento, en donde tenemos que identificar dónde se hace un cambio en una infraestructura, en una condición social, en una intervención, en una inversión dentro de las ciudades o dentro de los territorios, para que eso a su vez detone otros cambios, multiplique, sinergice los resultados de estos impactos. Y creo que justo ahí también está la lógica de cómo aplicar un presupuesto que siempre es nunca alcanza, pues, ¿no? Que nunca alcanza, insuficiente, exacto. Y la otra cosa relativo a esto que mencionas, Eduardo, sobre esta pugna y esta discusión que hemos tenido por décadas asociado a, bueno, un modelo de desarrollo económico que tenemos que revisar, replantearnos, me parece a mí que hay dos avances importantes que hemos dado en términos teóricos. Uno son los planteamientos de la economía circular, que creo yo que en términos de la ruta, por lo menos quienes tenemos muchos años estudiando y en el movimiento ambientalista, a mí me parece que lo que la economía circular viene a plantear como un avance con respecto a lo que nosotros decíamos, por ejemplo, durante los 90, incluso durante los inicios de este milenio, es algo que no logramos y que fue hablarle al mundo financiero. Y el mundo financiero nos vio a los ambientalistas siempre como los hippies opositores de todos los proyectos. Y creo que los planteamientos que está haciendo la economía circular son muy interesantes porque lejos de pelearse, digamos, con el mundo financiero, está buscando cómo conquistarlo. Y parte de la conquista es que justo la economía circular establece una certidumbre en dos cosas fundamentales para el mundo financiero y para el mundo privado y empresarial, y es la certidumbre de precios y la certidumbre de insumos, que es justo lo que permite la circularidad. Y la otra, que está más en el mundo del desarrollo y de la crítica al desarrollo económico tradicional, por decirlo de alguna manera, y que también vino a enriquecer la perspectiva teórica ambiental, es el modelo de la dona como esta nueva forma de ilustrar la sustentabilidad. Mientras en la década de los 90, desde los 70 y los 90, nosotros identificamos a la sustentabilidad como tres pilares, pero siempre como una cosa difícil de unir, ¿no? O sea, esta cosa que iba como en tres carriles y que ya en la operación resultaba sumamente complejo de operar. Y el modelo de la dona establece una cosa que creo que une también una nueva perspectiva, y es que tenemos unos límites exteriores impuestos por los ecosistemas, impuestos por la naturaleza, que no hay manera de evadir, ¿no? Ahí están, y si los pasamos, pues sabremos a dónde vamos. Pero también hay unos límites internos, por eso es la dona, ¿no? Y el círculo interno
lo delimitan el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos y de los derechos sociales. Y tampoco podemos pasarlos. Y ahí creo yo que toma una mejor armonía esta idea de equilibrar una condición de conservación de los recursos naturales, pero también de respeto a las condiciones de bienestar de todas las personas. Muchas gracias, secretario Sergio. Sí, muchas gracias. Bueno, entre los retos, un reto muy importante que estamos enfrentando es el incremento de la peligrosidad climática, a la cual no podemos hacer mucho con los escenarios que nos acaba de platicar Adriana, ¿no? Llegar a 2.4 grados va a representar un aumento a el riesgo de los fenómenos meteorológicos extremos, la sequía. Este año atendimos en Jalisco 1018 incendios, el año más crítico que yo he visto en la vida, con 32 incendios simultáneos, y eso te implica el desarrollo de una capacidad de respuesta muy grande y por lo tanto de enormes recursos financieros que se te van en la reacción en lugar de en el trabajo de prevención que también tiene que trabajarse y que tampoco se puede aplicar esos recursos porque hay desastres hidrometeorológicos y entonces pues no hay dinero para trabajar en el financiamiento climático. Entonces esa situación a la cual se enfrentan los gobiernos estatales actualmente pues es complicada. El otro elemento que creo que es muy crítico, como lo señalaban, es el problema del financiamiento. Y aquí enfrentamos un problema muy serio para la movilización de recursos financieros para los gobiernos estatales. En el caso de México, la Constitución prohíbe a los gobiernos estatales, no le permite a los gobiernos estatales, establecer relaciones directas con los fondos de financiamiento de la colaboración bilateral o multilateral. Y eso hace que los costos del dinero para la implementación de acciones toman dimensiones mucho mayores para los gobiernos estatales porque siempre dependen de la intermediación del gobierno federal. Y creo que se debe de cambiar esa lógica y que el gobierno federal puede ayudar con reglas muy claras de esto, ayudar a los gobiernos estatales a poder tener esta vinculación, ya que cuando pasa el dinero de un crédito presupuestal de una agencia como KfW, que tiene tasas de interés de 0.1, cuando llegan los estados a través de la intermediación de la banca de desarrollo y luego los intermediarios financieros para que lleguen a los productores, pasa a tasas del 10%. Eso hace imposible que puedas hacer la transformación económica que yo a veces sí se cambia el sistema económico porque tendría que haber una justicia mucho mayor, pero también es un asunto en el cambio en los modos de producción y el sector privado lo está entendiendo porque los riesgos a los que está enfrentándose el dinero por la peligrosidad climática y la pérdida de biodiversidad y lo que esto representa, pues hace que estén pensando en hacer las cosas de una manera diferente. Sin embargo, no tenemos las herramientas financieras para que eso baje a lo que decía Marina del centro de la dona, a que esto ayude a disminuir las desigualdades, a aumentar los derechos, porque quienes van a poder ejecutar esto son las grandes corporaciones que tienen los recursos financieros para hacer sus transformaciones, pero los pequeños productores, eso se van a generar nuevas desigualdades si no establecemos mecanismos mecanismos adecuados para esto. Ahora, ¿cómo vincular a la ciudad y el territorio? O sea, ¿cómo hacer las acciones territoriales? Pues tenemos que crear nuevos arreglos institucionales, yo insisto, poder tener una acción climática efectiva requiere que los gobiernos locales, municipales, tengan capacidades para estructurar su actuación, porque un modelo centralizado como el que estamos desarrollando en el país no es sustentable, no va a ser duradero. O sea, tenemos que colaborar los diferentes órdenes de gobierno para poder resolver los problemas. Si seguimos con esta dicotomía de centralismo y federación y estados, siempre va a ser un perder porque hay una pérdida, además hay una especie de desperdicio de los recursos económicos para poderlo hacer. Ahora, las ciudades pues son los centros donde se generan las mayores externalidades, son donde va a sufrir la mayor parte de la gente y no las podemos pensar como
un lugar aislado, tienen que pensarse en una perspectiva de su dependencia y viabilidad. Por ejemplo, hablar de resiliencia hídrica de una ciudad como Guadalajara, hay que pensar no solamente en las 70,000 hectáreas que la integran, hay que pensar en 3 millones de hectáreas de las zonas de captación del agua de la cual depende la ciudad, solamente en el estado de Jalisco, además de la que viene de otros 4 estados, por el lago de Chapala, de donde se abastece de agua. Entonces, se tiene que establecer, además de instrumentos propios de la ciudad y mecanismos y arreglos institucionales duraderos que vayan más allá de las administraciones, con los gobiernos municipales, mecanismos de transferencia de recursos de donde se genera la riqueza hacia las zonas rurales, donde se generan los servicios ecosistémicos que le dan pertinencia, o sea, viabilidad a la propia ciudad. Gracias. Muchas gracias. Ambos generaron más temas de discusión, pero Adriana, nos compartes para la segunda ronda los temas de retos y de confrontación de estos retos. Con mucho gusto. Creo que me gusta mucho retomar el tema de la dona marina, porque me parece que realmente que ha sido un modelo que nos ayuda a pensar y a conceptualizar lo complejo que es, ¿no? Cuando uno ve la dona dibujada, ¿no? Y uno mira el equilibrio, la Ciudad de México tiene su dona, y uno ve en qué aristas tiene que trabajar, y qué cosas más o menos están bien, y qué cosas nos falta mucho para llegar a donde queremos. Creo que lo que deja en evidencia es lo complejo que es el sistema, ¿no? Antes parecía, o sea, el modelo de las tres, de la sustentabilidad y tal, parecía que era un modelo infinito. Me parece que realmente colocar los dos límites nos define algo muy importante, que es no tenemos todo el espacio que quisiéramos para trabajar. Y cuando uno transgrede, porque uno transgrede esos espacios, y principalmente, tanto uno ha transgredido el espacio del derecho humano, como uno ha transgredido el espacio del límite de la naturaleza, no de manera total, porque si no ya estaríamos en otra situación, pero transgredimos esos límites, ¿no? Que no deberíamos estar transgrediendo. Y parece que ese es el gran ejercicio de la humanidad en ese momento. Como nunca habíamos sido tantos y como nunca habíamos tenido ningún... Yo he pensado muchas veces si hemos tenido un reto común como el cambio climático en alguna esfera de la humanidad, y creo que no, porque nos afecta de manera igual a todos los que estamos en el planeta. La pobreza es un problema común, pero muy diferenciado, y sin embargo lo que pasa en la atmósfera lo compartimos de una manera inexorable. Por eso creo que es la primera vez que se logran acuerdos tan fuertes para buscar un cambio, ¿no? Pero cómo eso va aterrizando y cómo eso va realmente acaba en un límite que para transformar todo eso, y es tremendo, es entendiendo los límites, la inversión del dinero sí acaba mostrando para dónde queremos ir y dónde estamos colocando la prioridad. Y yo diría que hasta en la vida privada de uno, siento que uno tiene su sistema de valores donde uno coloca sus valores, sus recursos, perdón, es donde uno está realmente colocando la prioridad de su vida, independiente de lo que uno habla, lo que uno hace. Y no estoy hablando solo de dinero, sino también de tiempo y esfuerzo, ¿no? Porque el tiempo, finalmente, yo digo que es el recurso más valioso que tenemos en los humanos en la vida como personas, hasta más por mucho más que el dinero. Como decía Jaime Lerner, y totalmente de acuerdo, es que la fuente de la creatividad para Curitiba, él decía que era tener por lo menos un 0 de menos en su presupuesto todos los años a lo que él necesitaba para hacer una buena ciudad. Y sí quisiera retomar Curitiba en eso por dos razones. Uno, porque siendo Brasil un país tan grande, una de las únicas ciudades que año con año tienen menos inundaciones es Curitiba. Todo el mundo ha escuchado muchísimo hablar de Curitiba por el sistema de transporte, por el BRT y por sus buses. A mí siempre me ha parecido que es mucho más extraordinario cómo han logrado constituir un vaso hídrico completo en la parte poniente de la ciudad a lo largo de los años, en que empiezan con parques puntuales y fueron comprando tierra y van cambiando la conformación, y toda la parte poniente de la ciudad se volvió un vaso captador de agua tremendo. Entonces, de las únicas ciudades de Brasil que cuando llega enero, febrero,
puede pasar sin sufrir lo que, por ejemplo, sufrimos de Tabasco, que es que todos los años perdemos. O sea, híjole, sacar la población de Tabasco de la pobreza es un reto de todos los años, porque apenas empiezan a levantar y ahí viene la inundación de nuevo. Mis papás tuvieron la poca fortuna de comprar una casa en que hubo un problema, bastantes años de inundación en São Paulo, y les fue súper mal. Entonces uno entiende en la piel que es comprar de nuevo tu estufa, comprar de nuevo tu refri, y al otro año viene el agua de nuevo y chao de nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a hablar de acabar la pobreza y entender profundamente qué significa, cómo invertir y en sistemas de adaptación y prevención, ¿no? Sí, absolutamente importante el tema de la prevención. Y finalmente el tema de cómo hoy, perdón que sean algunos comentarios un poco sueltos, el tema de los riesgos. Apenas exactamente por percibir la importancia del sistema financiero nos metimos a un diplomado de finanzas climáticas y la percepción de cómo el sector financiero está viendo ya el clima. Primero Davos el año pasado hace la gráfica todos los años dónde están los grandes periodos de los peligros de la humanidad, dónde ven los mayores riesgos empresariales, y les invito a mirar todos los riesgos. O sea, hay uno que es ciberataques, que está en el cuadrante de mucho riesgo y mucha probabilidad. Es el único riesgo no ambiental que las empresas perciben como sus peores riesgos financieros. Y hoy se está dedicando mucho más tiempo, mucho más análisis, mucho más esfuerzo en el riesgo financiero, de entender que alguien que no cuide esos parámetros va a tener problemas muy serios físicos, va a tener una cantidad muy importante de activos varados, o sea, temas en que invierto y se hace obsoleto en poco tiempo, y el balance que tiene que tener entre cuál es el riesgo que tengo de la no acción versus cuál es el riesgo que tengo en la transición, porque la transición también trae riesgos, ¿no? Cuando yo cierro una mina de carbón que me abate el riesgo climático, yo tengo otros riesgos sociales que también tengo que pensar. Pero ¿cuál es el balance de los riesgos y dónde apunto toda mi estrategia de mitigación? Y eso, en mi opinión y en lo que he visto, es mucho más cercano a la acción subnacional y estatal, por la cercanía del territorio de la gente. La acción siempre va primero al nivel de gobierno más cercano a la población. Muy bien, muchas gracias. Pues nos han dado varias líneas de exploración, pero en lo que organizamos, yo creo que ahorita abrimos a comentarios del público y preguntas del público, tanto para aclaraciones o para complementar elementos, pero aprovechar de hacerles preguntas a ellos. Así que, adelante. Y muchas gracias. Retomo el modelo de la dona, ¿no? Multicitado, que me parece a mí en lo personal muy interesante. Es reciente, no tan joven, pero es reciente relativamente. Y mi pregunta va por el lado de su experiencia. ¿Por qué creen ustedes que todavía no logra consolidarse esa masa crítica de replicabilidad y de implementación en muchos lugares? Estaba ahorita revisando el mapa. Sí tuvo su época, su boom, ¿no? En Ámsterdam, que es quizás la ciudad que ya lo firmó, ¿no? Algunas ciudades de Europa, pero hay muchas zonas que no han permeado, y hago la pregunta en general, ¿no? Para otro tipo de iniciativas similares, ¿no? ¿Dónde creen ustedes que reside el gran reto de estos buenos paradigmas o buenos marcos de referencia, que al momento de intentar multiplicarse no encuentran esa masa crítica, ¿no? Y que también puede aplicar a los instrumentos de acción climática, sobre todo los más de tercera generación que mencionaba Adriana, ¿no? ¿Dónde está ahí el cuello de botella? ¿Por dónde empezar a romper esos impactos en la implementación? Podemos tomar varias si hubieran otras para ayudar a... Acá arriba a la derecha.
Buenas tardes, felicidades a todos. ¿Cómo fortalecer esos gobiernos municipales desde el estatal para que logren las capacidades? Hemos visto un sinnúmero de ejemplos, que quizás Puerto Vallarta recientemente con el huracán, en cómo fortalecer al municipio tanto desde que no sean tentados por los grandes intereses de los empresarios o los intereses capitalistas, y por otro lado la capacitación profesional, cómo el Estado pudiese colaborar para fortalecer los municipios, ¿no?, ante la debilidad de estos de enfrentar estas problemáticas. Gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, empezamos con estas dos. Adelante, ¿quién quiere? Fíjense, Sergio Graf, Claudia Sheinbaum y yo fuimos afortunados, privilegiados de ser parte de un programa en liderazgo ambiental durante los 90. Tardamos 20 años en ser parte de los grupos de líderes en nuestro país. Esto para, vamos a decir, el programa del que nosotros formamos parte durante los 90 tenía claridad en que tenía que formar a profesionales en su etapa intermedia que permitieran dejar una huella, ajustar rumbos. Más de 20 años. No es solo un ejemplo asociado a la formación particular de estas tres personas de las que hablo, sino los procesos de cambio cultural tardan mucho tiempo, desafortunadamente. Y a pesar de el inminente riesgo que tenemos, hay varios ejemplos en los cuales es complicadísimo el cambio. Yo quisiera colocar un ejemplo que yo uso, de hecho, como parte de los estudios en la tesis doctoral que hice en comunicación ambiental, donde uno de los casos que utilizo es el consumo de tabaco. Cuando uno revisa el consumo de tabaco que se da en gente de todos los estratos educativos, sociales, económicos, y nosotros tenemos que gente con altísima calidad de información, plenamente informada y consciente de que el tabaco provoca daños a la salud y de todas maneras sigue fumando. Hay, por supuesto, un asunto de dependencia química que juega un rol importante. Sin embargo, hay condiciones que podrían solucionar eso, y no es hasta, e incluso ni siquiera en ese momento, no es sino hasta que le dicen que al día siguiente se va a morir, que deja de fumar. Tal vez parte de estos ejemplos están cercanos a lo que nos pasa como sociedad. Nos cuesta muchísimo creer que verdaderamente nos va a pasar a nosotros. Se parece mucho, fíjense, cuando uno revisa los problemas de calidad del aire, en donde tenemos datos impresionantes del número de personas que mueren asociado a problemas de calidad del aire, y sorprende que la gente se asusta más de un avionazo en donde mueren 800 personas, lamentable por supuesto, pero que ocurre muy rara vez. En el caso de las enfermedades y de las muertes por calidad del aire, no nos asombra porque nos vamos muriendo de a poco, ¿no? Y creo que en el caso ambiental nos pasa mucho eso. Siempre creemos que es solo una probabilidad, pero que chance a nosotros no nos pasa. Yo creo que esta resistencia, esta dificultad que nos da hacer un cambio, asumir cosas, está asociado a la dificultad de los cambios culturales. Y es el caso de la dona, es el caso incluso de la sustentabilidad, es el caso ahora de la economía circular y de muchos de los nuevos conceptos, soluciones, formas, que además están asociadas en términos de sociedad a cosas ligadas al confort también, ¿no?
cambiarnos un cachito de nuestro confort es algo que no necesariamente aceptamos con facilidad. Para contestar un poquito el tema sobre los municipios, y tiene que ver un poco con esto, hacer esos cambios sociales y de comportamiento de la sociedad requiere de contar con instituciones duraderas para que las reglas del juego que se establezcan no cambien todo el tiempo, y que haya un proceso incremental de transformación para ir encontrando que los ciudadanos puedan ir logrando sus aspiraciones en un sentido correcto, en la lógica cultural hacia un desarrollo más sustentable. Y lo que hemos tratado de hacer también, así como es hace 20 años o más, un poquito más, no 20 años, empezamos a construir en Jalisco un modelo de gestión territorial basado en la colaboración de los municipios. Es imposible que los municipios por sí mismos, en un sistema político que cambia cada 3 años, desarrolle una capacidad en una cultura burocrática como la que tenemos en nuestro país. El gobierno federal ha mantenido históricamente un proceso acumulativo de desarrollo de capacidades, los estados cada vez más, pero los municipios no lo han prácticamente logrado, con excepción de algunos municipios de algunas metrópolis. Pero los municipios rurales o incluso municipios de ciudades medias, que tienen ciudades medias como Vallarta, pueden tener sistemas cambiantes que hacen que no puedas ir construyendo algo como lo que se ha construido en Curitiba, en Medellín, donde hay un proceso continuo y un acuerdo social de muy largo plazo, como sucede en los países europeos desde hace ya muchos años. Entonces, este modelo asociativo, pues ahora lo hemos internalizado en la política después de muchos años y mucho trabajo, para que tú puedas tener instituciones regionales con capacidades, con mecanismos de toma de decisiones colegiadas, donde están todos los alcaldes de una región y donde esa institución regional que responde a una voluntad común pueda tomar decisiones incrementales e inversiones consecutivas en un mismo rumbo, es decir, con un plan estratégico que tiene programas operativos y que se ajusta regularmente en torno a los cambios de administración, pero que no cambia su sentido y su rumbo a dónde quiere llegar. Y eso creo que si no lo hacemos en todo el territorio nacional y seguimos con una tendencia a la centralización de la toma de decisiones, difícilmente vamos a lograr los resultados que esperamos. O sea, tenemos en todos los estados la ciudad capital, pero tenemos ciudades medias. Estas ciudades medias están vinculadas en un territorio más amplio que depende de lo que sucede en ese territorio para su viabilidad a largo plazo, que es ahí donde se concentra la mayor parte de la población. Y eso requiere grupos profesionales, que tienen las capacidades suficientes para ir desarrollando opciones y alternativas para la toma de decisión pública de cada gobierno local. Y lo que he podido percibir en esto es que sí se va generando una cultura local, una cultura social, porque hay una otra referencia, hay un sociólogo, Gerardo Bassier, que dice que el desarrollo lo tienes que ver como la sinapsis cerebral, o sea, no es lineal, o generas condiciones sociales para que haya interacciones virtuosas de múltiples dimensiones que no dependan de las personas que lideran un gobierno, sino que dependa de las interacciones positivas que se desarrollan entre los actores para encontrar soluciones desde lo local, pero con capacidades institucionales duraderas que te permitan actuar en el largo plazo. Adelante. O sea, retomando un poco, creo que en la misma línea, sí quisiera ver 2 ejemplos. Uno es el ejemplo de Dinamarca, las bicicletas, ¿no? O de Ámsterdam, las bicicletas. Pero particularmente a Dinamarca fuimos a una visita técnica de gente, de hecho fueron varios funcionarios hace tiempo, cuando empezó a amanecer, hace mucho tiempo, de la Ciudad de México y varios que estaban empezando el gobierno de Jalisco. Nos sentamos y les preguntamos, oye, ¿y cuál es tu plan de ciclovías para que alcance
es tener 50% de tu fracción modal en bicicletas. Y entonces dijeron, no, nosotros no tenemos nunca hemos tenido un plan de ciclovías, caray. Lo que desarrollamos fue un estándar en 1970, 70 y poco tanto. Nuestra ciudad era igualita a todas las otras, había muchos carros, y lo que pasó es que en un año se nos disparó el número de niños que habían muerto en accidente de tránsito. Y la población protestó muy enérgicamente, y entonces hubo un movimiento de planeación que tomó una decisión estratégica de que la ciudad se tenía que desarrollar de otra manera. A partir de esa claridad de visión que se dio en 1970, todas las calles que se construyeron durante los siguientes ya 50 años son calles que tienen un espacio de banqueta, un espacio de bicicleta, y lo que demás queda es para la vía. Un poco para decir que es claridad de visión, disciplina en inversión y operación, es a la larga lo único que nos hace cambios extraordinarios y de largo plazo en las ciudades, ¿no? Y ahí uno piensa y dice, yo siendo brasileña, yo voy a Curitiba y digo, pero si son igualitos a todos los demás brasileños, ¿no? O sea, no, ¿qué tiene? Tiene un poquito más de japoneses en su composición racial, pero tampoco tanto. ¿Qué hubo de especial en Curitiba que habilitó, y no es la única, pero es de las primeras ciudades en Brasil, que tiene un esquema de planeación que se regula y se conoce? Y yo he observado, y ellos dicen, que está basado en dos cosas. Uno, en la capacidad y el celo con que han mantenido la capacidad técnica de su instituto de planeación. Han sido muy celosos de tener el instituto de planeación, y que aparte de mantener y cuidar y celar la capacidad técnica, que han tenido mucho celo de que la información que salga de ese instituto sea ampliamente ciudadanizada. De tal manera que la fuerza detrás de lo que sale del instituto es la conciencia de la población. La gente sabe que en la cuadra a un lado no deberían construir un edificio de más de tantos pisos, o debería ser un área natural, y han creado de manera muy clara una cultura de denunciar cuando algo se infringe. O sea, la población de Curitiba es de la única que denuncia en Brasil cuando hay en general, cuando hay alguna infracción de regla de construcción. Y el último que quisiera comentar es también de observación larga, cómo eso es importante, porque uno ve que las ciudades que tienen desarrollo más constante y progresivo en los temas de México son los que tienen buenos planes, los que tienen buenos institutos municipales de planeación. O sea, es muy interesante cuando uno hace mapas de México y mira dónde es que la movilidad va. Por ejemplo, León, Guanajuato, años con la misma gestión del Instituto Municipal de Planeación, y uno empieza a ver cómo la ciudad tiene su primera fase, su segunda fase, su tercera fase, y hoy tiene todo el sistema integrado. Entonces, el tema de la constancia de la planeación, evaluación y ejecución ordenada es muy grande. Y por eso, en nuestra opinión, el tema de que el gobierno federal, como una estrategia de competitividad nacional, invirtiera en la creación de capacidades subnacionales, o sea, creación de una institución federal con una visión de crear capacidades en las ciudades, pues hace rato, desde hace varias veces que varios gobiernos que buscamos tener la propuesta de lo que en Brasil tampoco se ha dado muy exitosamente, pero el Ministerio de Ciudades, que mira las ciudades en su complejidad y busca formar regulaciones y capacidades para ir avanzando dentro del aspecto institucional de creación de mejores abordajes a las ciudades, ¿no? O sea, es todo un área de estudio y es todo un área de inversión que yo consideraría muy, muy estratégica, dada la potencia que tienes y la concentración tanto de población como de PIB. Sin dejar, Sergio, que creo que eso también nos habilitaría, o tendríamos que pensar en conjunto la habilitación de todos nuestros sistemas rurales, porque sin duda sin esos tampoco sobrevivimos. Sí, podemos comentar algo sobre eso. Y hay algo que no tenemos que olvidar. México es un país que tiene un sistema fiscal subsidiario,
donde la mayor parte de la recaudación la hace la federación, una menor en los estados y una mínima, 2% hacen los municipios. Es imposible que bajo un sistema como este los municipios desarrollen capacidades propias o esquemas asociativos, las metrópolis, etc. Tienen que tener un mecanismo de subsidiariedad entre uno de los sistemas y sí es muy importante lo que se adena. O sea, el gobierno federal podría detonar con una relación contractual clara esquemas de adopción de mecanismos de desarrollo de capacidades institucionales en institutos metropolitanos o municipales o esquemas asociativos de municipios junto con los estados, con una relación contractual y clara para que no se destinen los recursos para cosas que son diferentes, pero sí es necesario que Federación, Estado podamos impulsar ese tipo de estrategias para tener una capacidad de transformación efectiva. Solo un mini comentario. Imagínense que esperemos que cada municipio decida de manera autónoma a cada 3 años a reintegrar su compromiso hacia el desarrollo sustentable. O sea, si no hay algún esquema más amplio, sí creo que tenemos una tarea casi imposible. Miren, hemos llegado al final, pero nos tardamos en iniciar. Quiero dar una oportunidad más si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta a los ponentes antes de... Ok, bueno, entonces, miren, hice algunas notas aquí de lo que más me impresionó, me tocó, me sorprendió. No necesariamente están organizadas en orden de prioridad, pero lo primero es que nunca hemos sido tantos, dijo Adriana, y que necesitamos nuevas reglas de convivencia en el planeta por cómo estamos. Y se me hace interesante que el cambio climático o el cambio global es el primer gran reto que la humanidad tiene que enfrentar de manera conjunta. Tal vez hay uno anterior, que es el holocausto global o de nuclear, que también nos afecta a todos y nos puede parecer, pero ese es de una acción bélica, es diferente. Entonces, el primero que surge por nuestra actividad cotidiana, sin que haya algo bélico, efectivamente, es el cambio climático, y eso me llama mucho la atención de pensarlo de manera diferente. Lo otro es que que necesitamos un cambio de sistema económico, y ese cambio implica reconocer límites, que es justo lo que los economistas no reconocen generalmente. Entonces, eso quiere decir que los economistas deben aprender más de las leyes de termodinámica para que sepan que existen límites. Y estos son internos, sociales y derechos humanos, y externos de ecosistemas. Y el otro elemento es que el sistema económico, hablando del sistema económico, pero desde el punto de vista distributivo, no puede seguir del mismo sistema actual de manera subsidiaria, en el cual los gobiernos subnacionales, sean municipales o estatales, no tienen las herramientas financieras para poder enfrentar las responsabilidades que tienen, y que además eso se pierde a través de los intermediarios en un proceso que en relaciones inclusive internacionales pues no logran los gobiernos subregionales generar el apoyo que necesitarían, y eso está vinculado con la descentralización, pues la otra palabra clave que mencionaron, y el proceso de acuerdos transadministraciones que aseguren una continuidad y una dirección, unidireccionalidad, con la flexibilidad que se requiere para poder seguir avanzando. Y en este contexto, identificar las actividades que generan riqueza, y que toda esa riqueza que generan en realidad tiene un costo ambiental que no están cubriendo en su desarrollo. En este proceso, la cercanía con la gente es necesaria para reducir riesgos, es el otro elemento que se mencionó para ese proceso de transición de modelo. Y la cercanía con la gente no es más que participación, gobernanza,
y comunicación multidireccional. Y además estamos bastante mal porque tenemos una ventanita de 8 años para poder hacer estos cambios. Aparte de la legislación y la reglamentación, se requieren instituciones estables y que perduren para asegurar que tenga esa continuidad para aplicarlo y que permitan aterrizar estas políticas en un modelo asociativo regional. Pero la gente solamente cambia su comportamiento, sea dentro de una burocracia o la ciudadanía en general, si puede percibir los riesgos y costos que hay. Y al igual que el fumar, que sabiendo que hace daño, lo continúan haciendo, igual nos enfrentamos a un medio ambiente que su deterioro nos hace daño y no se dan cuenta. Y yo diría dos cosas, complementando también, no solamente es que me voy a morir mañana, ese es un elemento que vamos a decir, pero está el otro de que va a afectar a la gente que tú amas. Y el amor cambia el mundo. Y yo doy el ejemplo de que mi papá, sabiendo que fumar mataba, seguía fumando hasta que su hijito de 5 años le dijo, oye, pero te vas a morir, me voy a quedar sin papá, y dejó de fumar. Y así han hecho otros padres que por sus hijos dejan de fumar. Entonces, es el daño inmediato personal o el daño a quien yo amo o aquello que yo amo. Y bueno, finalmente, esta necesidad de estas instituciones perdurables a nivel municipal, a nivel metropolitano, pero asegurando la alta calidad, el celo por la calidad y la comunicación de lo que se requieren esos ministerios de las ciudades y esas formas que mencionó, de que la ciudadanía tenga esa información, algo que de paso los museos pueden ayudar a hacer muy bien. Muchas gracias. Pues con esto concluimos. Muchas gracias por su asistencia.